Bien, bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido a esta orientación de salud. Vamos a hacer una clase media dinámica para que interactuemos entre el público presente. Y la primera pregunta que les voy a hacer en esta clase es: ¿cuáles son las tres o las cosas más importantes que hay en su vida? La familia. Los amigos. Bien, ¿algo más? La salud. Bien, perfecto. Bien, generalmente son las respuestas que obtenemos cuando damos esta orientación de salud. Generalmente aparecen en este orden: primero la familia, los amigos, el trabajo, la salud. Lo que deberíamos modificar es, digamos, tener en cuenta que la salud debería ser uno de los primeros ítems, o el primer ítem de todos, ya que si no contamos con una buena salud, no podemos brindarnos a las familias, a los amigos, al trabajo de manera correcta. O sea, el primer ítem que tenemos que tener en cuenta es tener un buen estado de salud. Y de aquí se desprende lo que sería la segunda pregunta de la charla, que es: ¿qué es para ustedes la salud? Y para mí sería no tener dolor. Bien, No estar enfermo. bien, perfecto. Sentirse bien. Bien, bien. Bueno, generalmente también aparecen este tipo de respuestas en las charlas, de sentirse bien, de no tener dolor, y les voy a hacer pensar un poquito con distintos ejemplos de la vida, que es errónea esa manera de pensar del tema de sentirse bien con un buen estado de salud. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un estado de fiebre que atraviesa la persona, cuando tenemos fiebres, nuestro organismo es lo suficientemente, digamos, inteligente para aumentar nuestra temperatura corporal, y a través de ese aumento de la temperatura corporal empieza a tratar contra el agente que causó el mal funcionamiento, que sería algún virus o alguna bacteria. En este caso nos estaríamos sintiendo mal, pero tendríamos un correcto estado de salud, un buen funcionamiento. O sea, funciona bien el organismo para atacar ese virus o esa bacteria, pero no estamos sintiendo mal. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, salimos a comer una noche y nos damos cuenta que lo que ingerimos es un alimento que no es saludable, es un alimento que está en mal estado. Al otro día o a las horas pasadas de la cena, podemos ver, digamos, que el organismo empieza a reaccionar con dolores de cabeza, dolores de estómago, incluso hasta con vómitos. Y eso se produce como consecuencia de que sigue funcionando bien el organismo y como consecuencia trata de eliminar aquello que estuvo en mal estado. Entonces, digamos que tenemos que desterrar un poquitito la idea de sentirnos bien es igual a estar saludables. Muchas personas pueden estar enfermas y sentirse bien, o pueden estar sanas y sentirse mal. Hay que sacar ese concepto de sentirse bien, tengo salud, y enfocarnos más en la función del organismo. Si funciono bien, tengo salud. Bien. Todas estas adaptaciones, regulaciones y respuestas que da el organismo, el aumento de la temperatura, el vómito, infinidad de respuestas, están controladas por algo innato que tiene el cuerpo, que lo obtenemos del nacimiento, que se llama inteligencia innata. Esta inteligencia innata es la responsable de mantener el equilibrio del organismo y de recuperarlo cuando se ha perdido el equilibrio. Por ejemplo, algunos ejemplos que se pueden dar de este funcionamiento de la inteligencia innata es cuando, por ejemplo, quiero hacer actividad física. Cuando salgo a hacer esa actividad física, ¿qué pasa? Empieza a aumentar la frecuencia cardíaca, empieza a aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque nuestros músculos necesitan más oxígeno y más sangre. Entonces, ¿qué hace? El corazón empieza a latir más rápido. No es una orden que yo le doy al corazón, empezar a latir porque estoy corriendo. Es algo innato que empieza a suceder. Sí. Otro ejemplo podría ser la cicatrización. Me corto un dedo y el organismo manda a ese dedo a cicatrizarlo con glóbulos blancos, glóbulos rojos, todo un proceso de cicatrización que no lo estoy mandando yo conscientemente. El organismo es inteligente, va y se produce esa cicatrización del herida. Esos serían dos ejemplos de cómo funciona el cuerpo humano y la inteligencia. Esta inteligencia innata viaja fundamentalmente por lo que es el sistema nervioso. El sistema nervioso está compuesto por el cerebro, que estaría representado aquí arriba, y del cerebro se comunica a través de la médula y de todas estas raíces que salen de la médula, que están representadas aquí amarilla, que son los nervios raquídeos. Y estos nervios conectan todo lo que es la información que sale del cerebro con el organismo, con los órganos, con los tendones, con los músculos, con el resto del cuerpo. Y está protegido, como ustedes ven por acá, por la columna vertebral, que son estas series de vértebras, incluido el sacro e incluidos los huesos ilíacos. Bien,
Ahora, ¿por qué le hablo de columna vertebral? Porque en la columna vertebral puede ocurrir, por diferentes cuestiones que ya vamos a nombrar, lo que se conoce como subluxación vertebral. La subluxación vertebral ocurre cuando una de estas vértebras, o varias, se mueve del lugar. Se posiciona en una posición que es incorrecta, comprime un nervio y provoca una alteración, una interrupción de la información que viene del cerebro al organismo y de lo que viene del organismo al cerebro. ¿Se entiende? O sea, es una mala posición de la vértebra. Esta mala posición de la vértebra entonces va a generar que esa información llegue mal o llegue, digamos, de forma errónea a los diferentes órganos, a los diferentes tejidos. Una analogía que utilizamos muchas veces nosotros es, por ejemplo, cuando vamos a regar las plantas. Tenemos la manguera, prendemos la llave del agua y empezamos a regar. Corre bien el agua, se nos tapa la manguera y empieza a salir menos agua. Esto ocurriría lo mismo, cuando sale menos agua, las plantas reciben menos información. Siguen recibiendo el agua, pero en menor cantidad. Esto es lo mismo. Corre la información que viene del cerebro hacia el organismo, tenemos una vértebra que está mal posicionada, esa información va a llegar alterada al organismo, no va a llegar de manera correcta. Bien, ¿y por qué se producen estas subluxaciones? Hay varias causas, dentro de las principales tenemos las causas mecánicas, que pueden ser por caídas, Mala postura. accidente de tránsito, malas posturas, que puede ser en el trabajo, Sí. por el uso del celular, muchas veces. Pueden ser químicas, las químicas incluyen el uso de alcohol, drogas legales y ilegales que incluye tabaco, analgésicos, cualquier tipo de medicación, eso puede generar subluxaciones vertebrales. Y que hoy en día se ven mucho las emocionales. Estrés, presión y demás. Todo eso genera movimiento de la vértebra, compresión del nervio y alteración de la función. Bien, aquí es donde entra en juego nuestra profesión, que es la quiropraxia. La quiropraxia, digamos, tiene básicamente el objetivo de detectar, analizar y corregir esa subluxación. La detectamos mediante el uso de diferentes dispositivos, por ejemplo, uno de ellos mide la diferencia de temperatura a ambos lados de la columna para ver si hay algún componente neurológico de la columna vertebral, y a través de palpaciones tanto musculares, óseas, test de análisis de movimientos, etc. Una vez que encontramos cuál o cuáles de esas vértebras están subluxadas, es decir, están mal posicionadas, las corregimos. Y las corregimos mediante lo que se denomina ajuste. El ajuste, digamos, es una maniobra, es una fuerza externa específica en la vértebra que se encuentra desalineada o que está subluxada, no en otra, con una dirección correcta, en la que tiene que ser dirigida, en el momento preciso, seguro y suave. Una vez que, digamos, realizamos ese ajuste, volvemos a rechequear la columna para ver si hay alguna o no interferencia o no, y, digamos, podríamos decir que tenemos nuestro sistema nervioso libre de interferencias y funcionando al 100%. O sea, las tres cuestiones básicas que quiero que se queden de esta charla es el concepto de salud, Sí. que salud no quiere decir que estemos sintiéndonos bien, que quiere decir que estemos saludables o no, Sí. sino más bien con la función. La subluxación, que es una palabrita nueva, subluxación vertebral, que ya como habíamos dicho, el posicionamiento incorrecto de la vértebra, Sí. y lo que hace la quiropraxia, que es ver cuál es esa vértebra que se quedó en mala posición y corregirlo, y permitir que el organismo esté funcionando libre de interferencia y por lo tanto tenga una función del 100%. Perfecto. Bien. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? A ver, una pregunta. ¿Y a qué edad se puede comenzar a realizar los ajustes? Bien. No hay una edad específica, ya que los ajustes, la evaluación de la columna vertebral se puede hacer desde el nacimiento. ¿Por qué desde el nacimiento? Porque generalmente las primeras subluxaciones se dan en el momento del parto, cuando el médico extrae el bebé, se produce un traumatismo y puede generar, digamos, esta subluxación vertebral. O sea que lo ideal sería comenzar, digamos, desde el nacimiento, pero después no hay una edad que se pueda comenzar, digamos, óptima. Se puede comenzar a cualquier edad, inclusive para personas mayores, se puede realizar. En cualquier momento, exactamente. ¿Y cualquier persona puede hacerse ajustes? Sí, cualquier persona puede hacerse ajustes, exactamente lo que nombré recién. Lo ideal sería comenzar de niños, pero no hay una edad que se pueda contraindicar, por así decirlo. ¿Y cada cuánto es recomendable hacerse un ajuste?
Bien, otra buena pregunta esa, porque como en toda profesión, digamos, los ajustes, toda maniobra necesita un tiempo de respuestas. Lo voy a explicar de la siguiente manera. Nosotros tenemos una vértebra que estuvo posicionada durante un tiempo determinado en una mala posición, realizamos el ajuste, liberamos el sistema nervioso y esa vértebra todavía no es capaz de sostenerla por mucho tiempo. Tiende a volver. Tiende a posicionarse donde estuvo tantos años. Ajá. Entonces, al principio, el cuidado tiene que ser más frecuente y a medida que las vértebras se van adaptando a la nueva posición, se van espaciando en el tiempo. Bien. Bien. Y otra cosa importante es que esto es un cuidado, no es un tratamiento. Yo no tengo que recurrir al quiropráctico cuando tengo una sintomatología, cuando me duele algo. ¿Se entiende? Tenemos que concurrir para liberar nuestro sistema nervioso y que funcionemos al 100%. Muy bien. Bueno. Muy bien. Gracias. Gracias.